Quiero compartir la palabra del Señor. Y qué bueno que en Casa de Mi Gloria se comparte la palabra del Señor. Y eso es una bendición que usted tiene como miembro, como oveja, como liderazgo. Que usted en Casa de Mi Gloria recibirá siempre el consejo de Dios a través de su palabra. Amén. Quiero compartir con usted una ordenanza que el Señor dejó. No es una opción. La mayoría de nosotros o la mayoría del mundo siempre cuando se hablan de los mandamientos y ordenanzas vienen los 10 mandamientos que el Señor estableció a Moisés para que el pueblo de Israel conociera de Dios y el pueblo de Israel también compartiera con su prójimo. Pero también en la palabra encontramos órdenes del Señor, ordenanzas, y usted sabe que un decreto, una orden, es algo que se da por sentado y que no tiene retroceso. En el caso de lo que Dios ha dicho, no tiene errores, no tiene por qué hacerse una observación. Pero también cuando en la Biblia usted encuentra varias veces que se repite algo que Dios ha dicho, usted debe de ponerle mucha atención porque Dios tiene un mensaje para nosotros. Usted no pase por alto cuando usted pasa tiempo con la Biblia y usted encuentra repetidas veces algo que Dios está mencionando, algo que Dios ha dejado establecido en su palabra. Y es algo que nosotros nos va a ayudar para continuar adelante tomado de la mano del Señor. Hemos estado orando para que Dios siga obrando en las vidas, siga obrando en Nicaragua, y creemos de que Dios tiene una respuesta para esta nación. Dios tiene una respuesta, queridos hermanos. Y hay una palabra que quiero compartir con ustedes. Hemos estado orando por ustedes. Esa palabra he estado meditándola durante varias semanas, cada mañana meditando en esto. Y hoy quiero hablarle el tema titulado No temáis. No temáis, no temas. Usted lo va a encontrar 365 veces registrado en la Biblia. Entonces, ¿cuántos días tiene el año? 365 días. Le aclaro lo siguiente. No temáis tiene dos grandes significados en la Biblia. Primero, cuando el Señor dice en su palabra, temed a Jehová el Señor, está hablando del respeto, de la honra, de esa actitud ante su presencia, ante el nombre del Señor que nosotros debemos de tener como creyente. Por ejemplo, cuando la Biblia dice no tomáis el nombre de Dios en vano, está hablando de temer el nombre del Señor. Pero no está hablando del temor que nos agobia, sino temor de respeto, de reverencia, de honra que le damos en nombre del Señor. Aquí lo estábamos escuchando cuando el hermano Alan pasó a consagrar la finanza y habló de lo que Apocalipsis capítulo 4 dice, que todos los ancianos se postran y dicen santo, santo, santo. Entonces están hablando de ese temor. Pero del tema que quiero compartir con ustedes esta mañana, no temáis, está hablando de ese temor que nos agobia, ese temor que nos roba la paz, ese temor que provoca inseguridad en nosotros. Y como le dije, está registrado 365 veces en la Biblia esa frase, no temáis. ¿Sabe por qué? Porque cada día nosotros vamos a luchar con el temor. Con el temor de una enfermedad, con el temor del desempleo, con el temor de la economía, con el temor de la situación del país y el mundo entero. Porque yo quiero decirle algo, preciado hermano, queridas familias, en este tiempo, en esta mañana. No solo nosotros los nicaragüenses estamos pasando crisis, el mundo entero está pasando momentos difíciles. El mundo entero se encuentra en angustia y en desesperación.
¿Y sabe por qué estamos experimentando estos tiempos? Porque el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores se aproxima. Y Jesús lo dejó por sentado en Mateo capítulo 24 y el capítulo 25. Entonces, en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de esa inseguridad, el enemigo ocupará el temor de miedo para nosotros hacernos dudar de las promesas de Dios. El enemigo aprovechará ese espacio en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque el temor nos hace convertirnos en nosotros en esclavos en nuestra mente. El enemigo trata de poner esa semilla de inseguridad en nuestras vidas. Ustedes saben, nuestros pastores aquí lo han dejado por sentado, esa enseñanza, que el enemigo no conoce sus pensamientos ni los míos, porque no es omnisciente. Dios sí los conoce. Pero el enemigo no conoce nuestros pensamientos, pero sí puede poner un pensamiento. El enemigo sí es astuto para poner un pensamiento y comienza a poner inseguridad, duda, desesperación, angustia. Y por esa razón es que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Y es por esa razón que el Señor entonces cada día nos recuerda y nos dice: no temáis. Y como le dije, no es una opción, no es una sugerencia, es una orden. Es un mandato del Señor. Como tan pesado es la orden: no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falsos testimonios. Tan pesado, tan grande es esa orden del Señor, como también tiene ese peso, esas implicaciones, lo que el Señor dice: no temáis. No temáis. Y en la Biblia vamos a ver varios ejemplos bíblicos que tienen varios contextos en algunas situaciones muy diferentes. Y como le digo, se registra 365 veces esa frase: no temáis, en diferentes contextos que el pueblo ha tenido que atravesar. Queridos hermanos amados en el Señor, el mundo comienza a agitarse negativamente. El mundo comienza a convulsionar. Pero el Señor nos ha dicho: no temáis. No temáis. ¿Qué busca usted o qué hace usted o qué haría usted si usted recibe una noticia que le dicen de que usted es ganador o es premiado por $1 millón? Recibe una llamada, recibe un correo. Usted simplemente se queda: qué bueno, me va a llegar $1 millón. ¿Qué comienza a hacer usted cuando recibe esa noticia? Usted comienza a averiguar de dónde viene, de qué fuente viene esa información, ¿sí o no? Usted comienza a averiguar esa fuente, a ver si alguien no le está tomando del pelo, a ver si alguien no quiere ponerle un mal momento o darle un alegrón simplemente. Usted comienza a investigar de dónde viene ese correo, quién es esa persona que envió ese mensaje de diciéndole que usted ha salido premiado con $1 millón. Usted, además de averiguar, usted le dice: bueno, quiero tener pruebas. ¿Sí o no? Pide pruebas, ¿sí o no? Y pide pruebas por escrito. Porque usted no va a ir al banco simplemente a decirle: aquí me mandó fulano de tal para retirar $1 millón. Usted necesita tener pruebas. Y esa prueba, si a usted confirma el autor, la fuente de esa información, que es una persona confiable, usted tiene la documentación necesaria para retirar ese dinero, usted va a ir con duda de retirarlo. Usted va con seguridad. Primero, porque tiene garantía quién es el que le envió ese mensaje. Segundo, usted lleva documentación. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. El que nos dice: no temáis, es una fuente de confianza, que es Dios, el eterno Dios, creador del cielo y la tierra. Segundo, tenemos prueba indubitable como es su palabra.
que su palabra es viva y es eficaz. Su palabra no vuelve vacía. Su palabra tiene peso. Ante la palabra del Señor, los cielos y la tierra tiemblan. Entonces tenemos confianza y debemos de tener la confianza. El que nos dice, no temáis. Quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 le voy a presentar a dos familias que se tuvieron que enfrentar en una situación tan difícil que comenzó a haber zozobra, desesperanza, angustia en el corazón, en la mente, y comenzaban a tener ese momento tan difícil en su vida. Y una de esas familias es la familia de Juan el Bautista, y otra familia son la familia que Dios llamó para que a través de ellos o a través de ella viniera el Salvador del mundo. La familia de José y de María. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas capítulo 1, versículo 5. Y cuando lo haya encontrado me dice un fuerte amén. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de la hija de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, pues Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Paremos ahí un momento. Mire la crisis en esta familia. Número uno, Elizabeth estéril. Para los judíos, que una dama sea estéril, ellos lo han tomado como una maldición. Porque ellos toman muy en seriamente esa orden que el Señor le dio a Adán y a Eva, de vayan y se multipliquen. Vayan y procreen y llenen la tierra de seres humanos. Y cuando un caballero se une en matrimonio con una dama israelí hebrea, y esta dama no puede concebir, dar un hijo, ellos lo toman como que fuera un juicio, un castigo. ¿Qué está pasando? Lo toman como una vergüenza. Entonces, primero este matrimonio se encuentran en una situación vergonzosa, que no son papá. Lo segundo que dice la Biblia, que ambos eran avanzada de edad. Eran de una edad avanzada. Literalmente, ellos están condenados a morir sin tener un hijo, una hija, una familia. En esa situación están. Pero en medio de esa crisis moral, emocional, porque realmente esta crisis afecta emocionalmente, afecta moralmente y afecta espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ambos temían a Dios, ambos servían al Señor. Zacarías desempeñaba la función sacerdotal, por lo cual él meditaba en las palabras del Señor que había dado a través de los profetas. Y él estaba convencido de que el matrimonio Dios lo había establecido y que por ende les había dado la facultad para procrear, para multiplicarse. Y ahora ellos se encuentran en esta situación. Se encuentran en una situación de que son avanzadas de edad y ellos no pueden ni él engendrar ni ella concebir. Por lo tanto están en una situación difícil. Pero escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8. ¿Qué dice? Aconteció. ¿Cuántos creen que los acontecimientos de Dios son reales? No importa esa situación en tu familia, en tu hogar,
esa situación de salud. Los acontecimientos de Dios son reales, hermanos. Los tiempos de Dios son reales, como hoy, día domingo, 16 de diciembre del 2018. Tan real como usted está sentado en esa silla, tan real como usted que está escuchando este mensaje. Dios es un Dios real. Y el versículo 8 dice: y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Paremos ahí en el versículo 9. Él entra en el santuario, le cayó la suerte de que él fuera a ofrecer sacrificio. Él toma la responsabilidad porque está haciendo una función sacerdotal. Pero lo que él menos está pensando es lo que va a suceder en ese lugar. Cuando usted pasa esos momentos difíciles, acérquese al trono de la gracia, porque algo grande Dios le va a revelar. Algo grande Dios le va a enseñar. Dios le va a dar algo. Este hombre va a hacer la función. Hay desesperanza en su vida. Hay una decepción en su vida. Pero este hombre sigue tomado de la mano del Señor. Y dice la palabra del Señor en el versículo 10. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Lo mismo que Isaías experimentó en Isaías capítulo 6. Entra al templo y mira al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vino temor. Ahí viene la palabra, versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías. ¿Cómo le dijo? Y este mensaje para usted. Dile que está a su lado: Juan, Pedro, Julia, Julio, Carlos, Ronald. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido engavetada. Tu oración ha sido oída. Casa de mi gloria, tu oración ha sido escuchada. Matrimonio, tu oración ha sido escuchada. Familia, tu oración ha sido escuchada. Le digo: no temáis, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Juan, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Aleluya. Para Zacarías y Elizabeth ya no había esperanza. Eran avanzados de edad. No había cómo poder hacer algo para que ellos pudieran ser padres. Pero el Señor tenía una palabra y les dice: no teman, porque van a ser papá. Gloria al Señor por eso. Mire el versículo 26. Ahora vaya al versículo 26. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de esta joven era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba que la salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Casa de mi gloria, has encontrado gracia delante de los ojos de Dios.
ahora, versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. No temas, no temáis. Isaías capítulo 41, versículo 10. Oh, queridos hermanos, no es fácil pasar esos momentos tan difíciles, pero en esos momentos difíciles tenemos nosotros una gran promesa, la palabra del Señor. Isaías 41, 10, ¿lo tiene? ¿Cómo inicia diciéndole el Señor acá? Dios está hablando aquí, le habla el contexto de Isaías 41. Dios le está dando seguridad al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ha pasado situaciones muy difíciles y Dios le da esta palabra. ¿Cómo comienza diciendo el versículo 10? No temas. ¿Por qué razón? Porque las cosas se van a componer. ¿Por qué razón no hay que temer? Porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzos, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La diestra de Dios nos va a sostener en cualquier momento difícil. La diestra de Dios siempre estará pendiente de nosotros. Pero el Señor lo que nos pide es: no temáis, no tengas temor. Yo soy el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Escuche las palabras del salmista David en el Salmo 23, versículo 4. Capítulo 23 del libro de los Salmos, versículo 4. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jesús lo dijo a los discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No temáis, querida familia. No temáis, queridos matrimonios, queridos jóvenes, porque nosotros tenemos la promesa del eterno Dios. Pueden haber temores en nosotros en tres aspectos. El pasado se convierte en un temor difícil. El temor en el pasado. Esto te puede afectar si en el pasado tú tuviste un fracaso en tu familia, en tu matrimonio, y Dios te está prometiendo restauración. El temor al pasado, cuando las personas dicen: yo quisiera reconciliar con Dios, pero yo en el pasado le he fallado a Dios. Cuando el enemigo te recuerde tu pasado, tú recuérdale a él tu futuro. Porque el futuro de nosotros es grande. El futuro de él como mentiroso es una condenación eterna. Y el temor al pasado nos puede también a nosotros contagiar el temor en el presente. Ahora mismo, en el contexto que estamos viviendo. Pero escuche la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 1, exactamente el versículo 21. Vaya al quinto libro del Antiguo Testamento. Capítulo 1, versículo 21. ¿Lo encontró? Léalo conmigo lo que dice. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tu padre te ha dicho. ¿Qué más sigue diciendo? No temas ni desmayes. Les dice Moisés a los espías: no teman ni desmayen, porque el Señor está con nosotros. Nos puede también embargar el temor en cuanto al futuro. ¿Qué pasará mañana?
¿qué pasará el próximo año? Pues escuchen lo que dice el capítulo 27 del libro de los Salmos. Escuche la palabra de un hombre que ha experimentado la soledad, ha experimentado el terror, ha experimentado el temor, como fue el rey David, al punto de que se encontró un día en una cueva. Se encontró en un punto donde estaba tan desesperado que lo que él deseaba era morirse. Pero en esa situación Dios llegó y lo visitó. Elías se tuvo que encontrar con la realidad en una cueva. No crea que las aflicciones de este mundo son de ahorita. Lo experimentaron los patriarcas, lo experimentaron los profetas, lo experimentaron los apóstoles y discípulos, y lo experimentó Jesús también. Porque Jesús tuvo que ir al Getsemaní cuando el temor tomó control de su vida. Y el salmista David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos. ¿Quiénes provocaban angustia en la vida de David? ¿Quiénes? Malignos, angustiadores y enemigos. No solamente sus enemigos, angustiadores, malignos que querían verlo destruido, angustiadores que le han dicho cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde es el Dios que vos le servís? ¿Cuál es el Dios que le sos fiel con tu diezmo y tus ofrendas? ¿Dónde está el Dios que promete restauración a tu familia? Esos angustiadores siempre han existido y van a existir. ¿Saben por qué han existido y van a existir? Para que la gloria de Dios se revele. Dios únicamente se revela, se manifiesta y se mueve en los momentos difíciles. Usted nunca ha visto en la Biblia ni verá registrado en la Biblia que Dios se manifiesta, se mueve y se glorifica en momentos buenos. En los momentos donde el ser humano se encuentra en una isla y sabe que todo se le ha terminado, entonces ahí aparece el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Y David dice en el versículo 2: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Aleluya. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro escudo. Génesis capítulo 15, versículo 1. Como le dije, en cada pasaje de la Biblia hay un contexto diferente, donde Dios trae una palabra cuando viene el temor, viene la angustia, viene la desesperación. Y aquí Abraham, igual que Elizabeth y Zacarías, padres de Juan el Bautista,
están experimentando algo muy difícil, como es el poder ser padres. Y escucha lo que el Señor le dice en el versículo 1 del capítulo 15. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿cuál fue el mensaje? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Aleluya. Las promesas de Dios son sí y siempre así. Las promesas de Dios son amén. Las promesas de Dios son reales y son eternas. Ahí mismo en el libro de Génesis capítulo 21 versículo 17, escucha lo que dice. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho donde él está. Agar está pasando una crisis familiar. Abraham ha recibido una orden que lo despache a ella y a su hijo Ismael. Y ahora el niño comienza a llorar. No hay comida, no hay agua, está en el desierto, está pasando un momento difícil. Y Agar no clama a Dios, pero Dios escucha el llanto de ese niño. En el momento difícil, nosotros de repente dejamos de clamar, pero el apóstol Pablo en Romanos dice que el Espíritu Santo intercede con gemido indecible, a como debe de pedir, a como conviene. Y la palabra del Señor también dice que el Señor clama por nosotros. Ahí mismo en Génesis capítulo 26 versículo 24. Escuche la palabra del Señor, lo que dice. Génesis capítulo 26 versículo 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Dios le está llevando la promesa a Isaac. Le doy otro pasaje ahí en Génesis. Hay, como le dije, 365 referencias en eso, en esa orden. No temas. El capítulo 35, versículo 17. ¿Lo encontró? Aquí Raquel ha muerto y escucha la palabra del Señor lo que le dice a Jacob. Aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. ¿Sabe algo curioso que hay en la Biblia y usted tiene que afirmarse de eso? Los hijos de las mujeres estériles fueron hijos que Dios le dio grandes privilegios como reyes, sacerdotes y profetas. ¿Sabe qué? Cuando ya no hay esperanza para una nación, cuando ya no hay esperanza para esa enfermedad, cuando ya no hay esperanza para un país, cuando ya no hay esperanza para una economía, cuando ya no hay esperanza de trabajo, en vez de salir corriendo a otra nación, nuestra oportunidad es aferrarnos de esta palabra que está aquí, que el cielo y la tierra pasará, menos lo que en ella contiene. Hay una desesperación en cada uno de estos pasajes. Éxodo 14:14, un pasaje muy conocido. Moisés está a cargo del pueblo y les toca tomar una gran responsabilidad. ¿Cuánto les ha tocado tomar una gran responsabilidad? Como padre, como esposo, como empresarios, como comerciantes, como ciudadanos, tomar responsabilidad de. Antes de leerle Éxodo 14:14, algo que el Señor nos ha enseñado en este proceso, ¿sabe qué es? A ser buenos mayordomos.
Es que Dios ha tratado con nosotros desde hace mucho tiempo que podamos hacer buenos mayordomos. Y Dios nos va a enseñar, o nos ha estado enseñando, que todo proviene de Él. Y que no necesitamos tener la cantidad de dinero para poder ver los sueños realizados, cuando los sueños los realiza Él. Dice Éxodo 14:14, el pueblo de Israel va a pasar el Mar Rojo. Un gran desafío. Un gran desafío que usted ha tenido que enfrentar. ¿Me voy o no me voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿Cuánto han estado ante ese desafío? Dejo a mi familia y voy a buscar vida a otro lado. Me desconecto de la congregación. Me desconecto de mi servicio al Señor. Me desconecto de las redes, de los ministerios. Me desconecto de los círculos de amistad. Y en medio de esa zozobra, en medio de esa angustia, de esa desesperación, escuche la palabra que el Señor le trae a usted en esta mañana. ¿Lo tiene? Desde el versículo 13, para que usted comprenda lo que significa esa palabra, no temas. Moisés dijo al pueblo, ¿cuál fue la palabra de Moisés al pueblo? No temáis, está firme y ve la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? Hoy, 16 de diciembre del 2018. Dios tiene una respuesta para todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él está afianzado. ¿Qué hacen los marineros cuando van en alta mar y se desata una gran tormenta? ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Tirar el ancla. Porque saben que la vela se va a desbaratar. Necesitan anclarse. Esta mañana, queridos hermanos, querido pueblo, hay que anclarse. Aquí tenemos el ancla, que nunca nos ha dejado, ni nunca nos va a dejar. La palabra infalible de nuestro Dios, las promesas eternas de ese Dios que hizo todo lo que hoy vemos. Y Moisés le dice al pueblo: no temáis, estate tranquilo y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, la crisis, el temor que te ha estado robando el sueño, que has tenido que estarte empastillando para poder tener receso. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dígalo fuerte. Nunca más, para siempre. Lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, confiando en el Señor. Número capítulo 21, versículo 34. Termino con dos citas bíblicas. ¿Y usted quiere escuchar la continuación de esto? Siga llegando a casa de mi gloria. Aleluya, no temáis, no tenga temor, querido hermano. Capítulo 21, versículo 34. ¿Lo encontró? Entonces Jehová dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste en Sehón, rey de amorreos, que habitaba en Hesbón. No les tengas temor, le dice el Señor a Moisés. No le tengas temor. ¿Sabe por qué? Porque el Dios que nosotros proclamamos y predicamos es un Dios vivo, es un Dios real. Que el temor no se asocie con usted. Cuando llegue el temor, es el momento de proclamar las verdades de nuestro Dios. Cuando Jesús va con sus discípulos en alta mar,
Jesús le dice a los discípulos: pasemos al otro lado. ¿Se acuerdan de ese relato, verdad? Y en alta mar se desata una gran tormenta. ¿Y cómo iba Jesús? Dice la Biblia: se fue a dormir. Por eso David dice, cada noche David recitaba ese salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Si Jehová no edifica, hermano, en vano son los que construyen. Si Jehová no guarda, en vano es la guardia que vela de noche, dice la Biblia. Y se desata una gran tormenta y Jesús va dormido. Claro, todo el día de trabajo. Y los discípulos reconocen eso y dicen: no despertemos al maestro. Al final el maestro nunca ha tenido experiencia en alta mar. Nosotros sí somos nacidos aquí, en estas playas, en estos ríos, en estos alto mar de Galilea, y tenemos experiencia cómo resolver este asunto. Y usted sabe lo que dice la Biblia: comenzaron a tirar todo, y cuando no hallaron a quién tirar, ¿qué hicieron? Le dijeron: maestro, despiértate, que perecemos. Jesús no se va a resentir con nosotros, porque ya cuando ya no hayamos a quién tirar, lo buscamos a Él. Él siempre tendrá sus brazos abiertos para que todo aquel que en Él venga pueda tener vida eterna. Y Jesús se levantó, me imagino, no asombrado por la tormenta, sino sorprendido en la actitud de los discípulos. Ya tiraron todo, y el último recurso que ellos tienen fue a Jesús. Usted nunca tome esa actitud de buscar el último recurso a Jesús. Cuando se desate la tormenta, busque a Jesús. Los discípulos quisieron dar una lección a Jesús, de decir en la mañana: qué bárbaro, maestro, qué sueño más tremendo el tuyo. Mira, se desató una tormenta, pero como nosotros somos fieras aquí en el mar de Galilea, resolvimos. Ya los discípulos tenían planeado en la mañana tenerle un café caliente y esa gran noticia para que Jesús se quedara perplejo. Me encontré con los magníficos. Ahí estaban ellos. Y Jesús se levanta y mira la tormenta. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia ahí. Jesús no abrió su boca. ¿Qué hizo? Extendió su mano. ¿Y qué pasó con la tormenta? Pero ahí no queda todo. Jesús le había dicho a los discípulos: pasemos al otro lado. Al otro lado de ese lugar estaba un endemoniado que necesitaba la visita de Jesús. ¿Sabe? Cuando se aproxima algo grande, el enemigo se va a querer interponer. Yo este viernes en la mañana tenía una cita a las 8 de la mañana en carretera Vía León. Invité a un hermano que fuera conmigo. Y ese viernes a las 5 de la mañana le dije: nos vamos. Y me dijo: pastor, ¿para qué tan temprano si a las 8? Y le dije: usted obedezca, vámonos. Y nos fuimos. Para quererle consolar el incontento que tenía, le prometí un café. Y le dije: en carretera Vía León le invito a un café. Y ahí iba pendiente: ahí hay, pastor, usted siga, yo le aviso. Y de repente le dije: párese aquí. Un lugar que no tiraba pinta, pero allí necesitaban de Jesús. Nos paramos y el hermano me dijo: pero pastor, si esto, mejor busquemos otro lugar. Le dije: sígame. Y cuando entramos al lugar, estaban escuchando ondas de luz. Estaban escuchando a las 6:30 de la mañana, Faro del Espíritu. Y le dije a la dama: le felicito. Me dice: sí, todas las mañanas escuchamos al pastor Natán. Entonces me identifiqué como oveja del pastor Natán. ¿Cuántos se sienten orgullosos de ser oveja del pastor Natán?
ella nos sirvió el café y fue a traer a su mamá y le dice: mira, él es pastor y trabajan con el pastor Natán. Mucho gusto. Y mientras nosotros nos tomábamos ese café, esa dama de 44 años comenzó a llorar. Pero comenzó a llorar y yo en mi adentro dije: Señor, consuélala. Y cuando ya me puse de pie para pagar el café, me dijo: ¿sabe qué? Ore por mí. Hoy yo me quiero reconciliar. Yo tengo un año de andar apartada. Y el mensaje que hoy predicó el pastor Natán en Faro del Espíritu, Dios me habló: ore por mí. Antes de orar por la dama, miré al hermano que andaba conmigo y le dije: usted me preguntó para qué muy temprano. Ahí está la respuesta. ¿Se da cuenta que sus ofrendas, sus oraciones para Faro del Espíritu no quedan en el aire? Ahí hay una familia que se entregaron este viernes. Necesitamos una casa en Mi Gloria en Carretera Vieja, León. No temas. No temas. Estás en la sala de un hospital con un familiar. No temas. La hermana Sabrina ha estado lidiando con la salud de su mamá. ¿Sí o no? Y un día aquí oramos al Señor: Señor, sabemos que tú eres Dios, pero hágase tu voluntad. Dios nunca se va a enojar cuando le decimos así. Y miren, tiene vida. La mamá de la doctora ya en estos días estuvo muy mal de salud. Quizás usted tiene algún familiar lejano, cercano en la cárcel. No temas. Dios tiene un plan para esa vida. Quizás te dijeron: ya no tenés trabajo. No temas. Pero pastor, tengo hijos, tengo deuda. No temas. Porque yo no soy la respuesta. La respuesta se llama Dios. Y la respuesta está en este libro. Pastor, pero el año que viene, no temas. Las naciones son como una gota de agua escondida en las manos del eterno Dios. No temas. No temas. Si en tu matrimonio has estado pasando situaciones difíciles, acércate más al Señor. Usted hubiera visto anoche la gran celebración en Tipitapa, casi 12 personas, más o menos, ¿verdad? Rindiendo su vida al Señor, llorando. Cuando en ese lugar, usted hubiera ido cuando fuimos a ungir con los pastores y el pastor Natán nos llevó, ese lugar daba miedo. Un tarascal terrible. Yo fui uno de los que pensé y dije: qué bárbaro, el pastor tan apasionado que es por la obra, que ya mira algo aquí. Yo lo que miraba eran los alacranes, las culebras, los fangales que habían ahí. Ahí se quedaron no más de 2 tractores pegados. Y un año después, no temas. Vaya a ver el embaldosado que hizo ahorita el hermano Juan Carlos. Un proyecto a estas alturas millonario. A como estamos, esa inversión es millonaria. Pero nosotros no dependemos del Banco Mundial, dependemos de las promesas del eterno Dios. Póngase sobre sus pies.